Muy buenos días, amada iglesia. Gracias por conectarte. Es un privilegio poder estar aquí. Reciban un fuerte saludo de casa, de mi esposa, de nuestros hijos. Ha sido un privilegio y una bendición poder ver a varios de ustedes ya en nuestras reuniones presenciales. Y todos los protocolos que estamos haciendo es por tu seguridad. Y gracias a todo el equipo, al staff, a los voluntarios, a los que hacen esto posible. Y quiero también agradecer de manera especial a los pastores por el privilegio de poder estar delante de ustedes compartiendo el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Y para mí esto es un regalo. Y antes de empezar, quisiera recordarte y animarte a que podamos estar compartiendo las actividades que hacemos como iglesia, los mensajes, los cursos que estamos teniendo, que puedas permitir que el Señor use esto como una herramienta para que otros puedan escuchar, para que otros puedan ser alcanzados. Y bueno, quiero preguntarte si estás listo para este mensaje, para recibir la palabra del Señor. El título de esta prédica se llama Rompiendo Esquemas. Quiero que me acompañes abriendo tu Biblia en Hebreos 12:2. Voy a leer la NTV y dice: fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Acompáñame a orar. Señor, gracias, Padre, por este día. Gracias por tu amor, por tu bendición. Gracias porque podemos estar juntos como iglesia en esta mañana. Padre, pongo mi vida en tus manos. Sé tú a través de mí. Quita todo nervio, todo nerviosismo, todo miedo, temor que pueda haber. Y sé tú, Señor, hablando a nuestros corazones. Padre, de igual manera te pido que quites toda distracción que pueda haber en nuestra vida, todo aquello que pueda estar incomodándonos, preocupándonos, que seas tú en nuestro corazón, que seas tú en medio de nosotros, en medio de nuestra sala, de nuestra casa, Señor, de nuestra familia. Padre, retando nuestro corazón, hablando nuestra vida. Gracias, Señor, por el privilegio de ser iglesia, Señor, y de poder escuchar tu palabra, Señor. Recibe tú la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amado, pues quisiera comenzar haciéndote una pregunta y no me la contestes, simplemente quiero que la puedas analizar, que puedas pensarla ahí en tu lugar. ¿Y qué tan frecuentemente sientes que haces mucho y avanzas poco? ¿Qué tan frecuente sientes que haces mucho y que no ves resultados? Que te esfuerzas mucho y no ves avance. Si bien esta pandemia vino a movernos todo, lo hemos dicho muchas veces, lo hemos escuchado de diferentes maneras, vino a movernos nuestros tiempos, nuestras rutinas, nuestros espacios, nuestros moldes, vino a romper muchas estructuras en nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios, poco a poco estamos volviendo a esta parte normal, pero la pandemia vino a sacudirnos por completo. Aunque tristemente mucho de este sacudir para algunas personas, y en mi caso ha pasado que ha sido algo temporal, ¿verdad? Ha sido algo que en su principio fue muy novedoso, mucho cambio, pero para otras personas también ni siquiera ha producido nada. Y es triste porque yo quiero animarte, y nuestra oración es que no endurezcamos nuestro corazón, que no dejemos de ver lo que Dios quiere hacer en nosotros, que no dejemos de ver el plan, el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Recuerda que todo lo que el Señor permite en su gracia y en su amor, todo lo que Él permite que pase a nuestro alrededor, el único propósito es de acercarnos a Él. Y esa es nuestra confianza, ese es nuestro descanso. Y regresando a esta pregunta inicial, quiero darte algunos ejemplos porque a mí me han ayudado a poder entender cuál es la condición de mi corazón. ¿Qué tan frecuentemente sientes que haces mucho y avanzas poco? ¿O qué tan frecuente sientes que haces algo y que no está funcionando? Que haces y haces, ¿verdad? Y no obtienes lo que estás esperando. Que probablemente, ¿qué tan frecuente estás sintiendo que tu negocio no está creciendo?
que la relación con tu familia, con tu esposa, con tus hijos no avanza, está estancada, que probablemente tu relación con Dios esté estancada, sin avance. ¿Te has hecho alguna de estas preguntas o alguna similar? Yo sí, mi amado. Y me gustaría darte la respuesta a cada una de ellas, pero no lo voy a hacer porque quiero que a través de estas palabras, de este tiempo, juntos podamos entender lo que el Señor quiere hablarnos. Y así como a mí Dios me ha hablado, me ha abierto los ojos, oro que el Señor pueda hacerlo de la misma forma en tu vida. La Biblia nos habla y nos enseña que cada día es una nueva oportunidad para levantarnos, un nuevo día, una nueva oportunidad para esforzarnos, así como Pablo anima a Timoteo a que se esfuerce en la gracia, ¿verdad? A que se esfuerce en la gracia. Y por supuesto, hay una gran parte en nosotros, hay una gran parte que nos corresponde hacer como hijos de Dios, como cristianos, como padres, como trabajadores. Hay una parte que nos corresponde hacer. Pero yo creo que muchas veces podemos estar depositando nuestra confianza en el lugar equivocado, es decir, en los métodos, en la sistematización, en los esquemas, ¿sí? Y date cuenta que todo el mundo se ha volcado a tratar de hacernos los mejores en todo, ¿verdad? Las redes sociales, el internet, la televisión, la radio, todo está llena de ideas, de métodos, de procesos que te hacen mejor en lo que tú quieras. Tú puedes encontrar lo que tú quieras en el internet, lleno de mecanismos, de métodos, ¿verdad? Si haces tal y tal cosa en determinado tiempo, alcanzarás X resultado, ¿verdad? Y algunos ejemplos es, bueno, cómo bajar de 3 tallas en 3 semanas, cómo fortalecer mi matrimonio en 10 días, cómo llegar a 10,000 seguidores en 6 meses, por citar algunos, ¿verdad? Y los podemos ver. Y claro que el sistema nos ayuda, que el paso a paso nos ayuda a crear un hábito, una rutina. ¿Quién no ha hecho un paso a paso? Y espero que no me malinterpretes en esta mañana, porque no es un llamado a la rebeldía, no es un llamado a botar los métodos. Jesús no vino a este mundo a no hacer caso a la ley, a romper la ley. Pero cuando Jesús desafiaba el sistema de este mundo, lo hacía con un solo propósito: era el cuidado y el amor por los demás. Porque debe de existir esta tensión, y cada uno podemos pararnos de estos lados, el que es muy metódico y el que es un poco más libre, ¿verdad? Y es esta tensión que debe de existir, porque ¿qué sería de la imaginación sin la ingeniería? Sería solamente eso: sueños, ideas. ¿Qué sería de los ingredientes sin una receta? Simplemente serían eso, ingredientes por sí solos y no un platillo delicioso, ¿verdad? Pero aún en las circunstancias en que debemos de seguir algo paso a paso, en una receta, en algo médico, en una rutina, mi pregunta es la siguiente: ¿en qué o en quién está depositada tu confianza? ¿En qué o en quién hemos depositado nuestra confianza? Y es una pregunta que nos lleva al autoanálisis, es una pregunta que nos lleva a poder examinar nuestro corazón y pedirle al Señor que nos abra los ojos, que abra nuestro entendimiento. Nuestra confianza se ha puesto en el proceso, nuestra confianza se ha puesto en el médico, nuestra confianza se ha depositado en los métodos, en el sistema, en el paso a paso. La Biblia una y otra vez nos habla y nos muestra ejemplos como los fariseos, los escribas, los maestros de la ley buscaban juzgar y condenar a Jesús, aún a los mismos discípulos, cuestionando algunas cosas que hacía Jesús, ¿verdad? Que se salían de ese supuesto orden, de ese sistema que en ese momento estaba gobernando. Y como ejemplos, bueno, tenemos a Jesús hablando con la mujer samaritana, ¿verdad? De este acto que era muy poco común, y llegan los discípulos y se preguntan, ¿verdad? Le cuestionan a Jesús, y cómo Jesús hablando con una mujer samaritana, ¿verdad? Otro ejemplo es, vemos que Jesús sanaba el día sábado, ¿sí?
Y yo no puedo entender cómo el corazón puede estar tan endurecido que ver una persona enferma por toda su vida y verla sana era menos importante eso, y era más importante que no se estaba cumpliendo la ley, que no se estaba cumpliendo el orden, ¿verdad? Vemos a Jesús incontables veces acercándose a los enfermos, comiendo en mesa con los pecadores, siendo amigo de pecadores. Y quiero citar un ejemplo muy específico en Marcos 7. Esta historia, prácticamente los discípulos comen sin lavarse las manos, y un tache para los discípulos por no lavarse las manos, ¿verdad? Los fariseos y los maestros, dice la palabra en el capítulo 7, verso 1, dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén. Habían venido a un lugar que no les correspondía, buscando una razón, una causa, una razón para poder juzgar a Jesús. Y dice: los cuales, viendo a algunos de los discípulos, los cacharon, los notaron, algunos discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, ¿verdad? Y yo quiero decirte algo, porque dice la palabra que le preguntaban a Jesús: oye, ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición? Jesús era su maestro, su Mesías, el encargado, y ellos estaban aprendiendo. Y Jesús, vemos en los versículos siguientes, responde con una verdad y cita el libro de Isaías y dice: ustedes me adoran con sus labios, ¿sí? Pero su corazón está lejos de mí. Son palabras fuertes, pero Jesús siempre hablaba verdad y gracia. Y fíjate, dice en el versículo 8, capítulo 7, verso 8: pues ustedes, fariseos, maestros, pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Es decir, ustedes que saben, que ya están enseñando, que son fariseos, pasan por alto, no les importa, menosprecian la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Ahora, aquí está pasando algo que no era simplemente el lavamiento de manos como un acto higiénico, sino que tenía un trasfondo, ¿sí? Había un trasfondo en una cuestión, en un ritual, en una cuestión de ceremonia, ¿sí? Un carácter ceremonial, ¿sí? Y no era tanto que no se lavaran por higiene, sino porque no estaban cumpliendo con la tradición, no estaban cumpliendo con el orden. Verso 3 dice: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, de sus antepasados, a las costumbres, tradiciones, si muchas veces no se lavaban las manos, no comían. Y dice aquí aferrándose, bueno, creo que todos entendemos del verbo aferrar, viene de aferrar y es agarrar fuertemente, agarrar con mucha fuerza, morirse en la raya por nuestras creencias y tradiciones. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿tú has vivido aferrado a algo, a algún pensamiento? ¿A qué vives aferrado? ¿A qué vives aferrado en este momento? ¿Sí? Y dice aferrados a la tradición. A mí me llamó la atención porque dice aferrados a la tradición, y no era que estuvieran aferrados a la ley, no era que estuvieran aferrados a lo que Dios hablaba, no era que estuvieran aferrados al corazón de la ley, a poder bendecir a otros, sino que estaban aferrados a sus tradiciones, ¿verdad? Y yo muchas veces he vivido aferrado, yo muchas veces he andado aferrado, yo abrazo mi experiencia, abrazo mis sistemas, abrazo mis métodos, me aferro a ellos porque me han servido, porque han producido en mí, porque producen en mí cada vez esa paz, esa confianza, ¿verdad? Y aún hay un gran riesgo de venir al texto y acercarnos con una perspectiva equivocada, con unas gafas equivocadas. Venimos al texto y traemos tanta metodología, traemos tanto un sistema
que el texto termina diciendo muchas veces lo que nosotros queremos que diga. Y eso es un gran riesgo, mi amado, porque el Señor quiere hablarte. El Señor quiere hablarte a través de su palabra. El Señor quiere hablarte a través de las Escrituras. Quiere encontrarse verdaderamente contigo. Y yo entendí que el mayor problema para poder venir al texto muchas veces soy yo mismo. Y claro, por supuesto, Dios quiere que vengamos con todos nuestros temores. Dios quiere que vengamos con todas nuestras cargas. La Biblia dice, vengan a mí los que están cargados, yo les haré descansar. Pero que nuestra perspectiva de Dios mismo, de la Escritura, pueda siempre ser algo sin un método, sin querer encajonar, sin querer estructurar a Dios mismo, ¿sí? Y este riesgo lo podemos ver en el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando Moisés estaba en ese monte y el pueblo de Israel estaba levantando una imagen. Dice la Biblia, lo voy a citar en contexto nada más, que levantaron una imagen. Y una imagen que no le pusieron ningún nombre de otro Dios. La imagen era Jehová. Y esto es un gran riesgo porque nosotros podemos estar levantando una imagen equivocada de quién es Dios. No dice la Biblia que levantaron un altar o una imagen al Dios de las riquezas, del sol, la luna, sino que era Jehová, era el Dios que los había liberado. Pero era una idea equivocada. Y quiero platicarte algo, quiero contarte algo, que este tema, este mensaje, el Señor primeramente a mi vida ha venido a hablarme, ha venido a retarme. Desde el momento que el pastor me pidió que pudiera compartir en este día, pues inmediatamente uno se acerca a Dios, ora buscando el tema, buscando el texto, buscando la manera. Después de esto, una secuencia, una serie de pasos que cada uno de nosotros seguimos, ¿verdad? Preparamos, vamos al texto, buscamos, oramos, estudiamos la palabra para poder presentarnos y poder hablar. Pero en esta ocasión sucedió algo súper extraño en mí y un día, hace semana y media más o menos, el Señor me levantó a las 3 de la mañana, cosa súper rara en mí. Y yo sabía, yo estaba seguro, como esas veces que estás 100% seguro que es Dios hablándote, es Dios queriéndose encontrar contigo, es Dios queriendo romper tus moldes, romper tus esquemas, romper tus sistemas. Y fue como Dios habló, fue como Dios al abrir su palabra pude ver este texto que estaba brincando hacia mi corazón inmediatamente. Y para mí ha sido algo muy revelador, muy retador. Y así como a mí, yo oro que en este tiempo el Señor pueda estarte hablando, ¿sí? Que el Señor pueda estarte retando a salir de la estructura, a salir de tus métodos, a poder depositar tu confianza en el lugar correcto. Tengamos cuidado de no hacer de la tradición y de la sistematización una excusa para no cumplir lo que Dios quiere que hagamos. ¿Y por qué digo esto? Porque en los siguientes versículos Jesús sigue hablando a los fariseos y les dice, enseñando como de verso 7, verso 8 dice, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, los vasos, hacéis muchas cosas semejantes. Les decía también, verso 9, bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera inmediatamente. Pues cada uno de nosotros dicen, basta que diga un hombre al padre o una madre, es corbán, es una ofrenda para Dios, y todo aquello con que pudiera ayudarle se lo quitan y dejan desamparado. Es decir, los fariseos estaban animando a la gente que trayera las ofrendas al templo hacia ellos y que desampararan. Estaban usando un mismo mandamiento. ¿Por qué? Porque la tradición así lo hacía, así los pedían, que lo presentaran como ese regalo, ¿verdad? Y por eso Jesús tiene que hablar estas palabras. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está alejado de mí. Tengamos cuidado, mi amado, de no hacer de la misma palabra argumentos para no cumplir lo que Dios quiere que cumplamos. Vengamos delante de Él con un corazón honesto, un corazón sensible, un corazón abierto. Y quiero decirte algo, mi amado. Si los sistemas, si los métodos,
si el paso a paso que algunos hemos seguido ha funcionado, quiero decirte algo que no es o no funciona por ellos mismos en sí. Funciona porque tú y yo somos obedientes. Funciona por nuestra obediencia. La palabra habla de que Dios prefiere la obediencia que el sacrificio. Dios prefiere nuestra obediencia, nuestro corazón dispuesto, aunque no sepamos muchas veces cómo, aunque no entendamos cómo acercarnos a Él. Si tú estás comenzando y no sabes cómo acercarte a la palabra, el Señor bendice tu obediencia, de ir a Él, de confiar en Él. Y Él bendice la obediencia, Él ama la obediencia más que el sacrificio. Y que sea nuestro corazón puro, nuestro corazón dispuesto a reconocer lo que el Señor está hablando en nosotros y que pueda haber un verdadero cambio, una verdadera transformación. Regresando a Hebreos 12 dice, fijemos nuestra mirada en Jesús. Pon tus ojos en Jesús. Quita tus ojos del método. Quita tu confianza en el método, en la estructura, en el esquema. Y vuelve tu mirada a Jesús, pues de Él procede la fe, ¿verdad? La versión que todos conocemos dice, Él es el autor y consumador de nuestra fe. Y yo creo que por eso muchas veces podemos estar esforzándonos tanto, haciendo tanto, sin ver resultados. Yo creo que por eso muchas veces podemos sentirnos frustrados. ¿Cuántos no en esta pandemia nos hemos sentido cansados de hacer lo mismo una y otra vez? Porque lo hemos terminado haciendo en nuestras fuerzas, en nuestras maneras, ¿sí? Deja de confiar en los métodos y fija tu mirada en Cristo. Pon tu confianza en Él. Hebreos, la cita que acabamos de leer, este libro que fue escrito para estos judíos creyentes, ¿verdad? De autor desconocido, que estaban viviendo una persecución por alguna manera. Y estos judíos que estaban añorando su pasado, añorando lo que sus antepasados tenían. Y ellos pedían o querían que hubiera un Moisés que les libertara, que hubiera un Josué que fuera su líder militar, que conquistara, que ganara sus batallas, que hubiera un templo, que hubiera sacrificios, que hubiera rituales, que hubiera el sábado, el día de descanso. ¿Sí? Ellos anhelaban todo esto, que tuvieran una tierra prometida. ¿Sí? Y este libro nos enseña, nos habla la suficiencia de Cristo, de Jesucristo, que Él es suficiente. Y los judíos decían que solo tenían a Jesús. Ellos decían, pero nosotros no tenemos nada más, solo tenemos a Jesús. Solo tenemos a Jesús. Mi amado, ¿qué más necesitamos? Porque si le tenemos a Él, lo tenemos todo. Porque si tenemos a Jesús, tenemos todo. El libro de Hebreos nos enseña que Jesús es más que todo. Es más que Moisés. Él es nuestro libertador. Es más que Josué. Él es quien pelea y quien gana nuestras batallas. Es más que cualquier sacrificio, más que cualquier ritual. Él es el sumo sacerdote. Él es la ofrenda perfecta, ese cordero inmolado. Él es más que el tabernáculo. Él es la misma presencia de Dios. Él es más que la tierra prometida. Jesús es tu verdadero descanso. Él es nuestro verdadero descanso. No vale la pena echar marcha atrás. No vale la pena volvernos atrás. Aunque lo único que tengamos sea Jesús, Él es suficiente. Ahí en el lugar que tú estás, en la situación que estás, aunque veas a tu alrededor y lo único que veas sea Jesús, Él es suficiente, suficiente. Él es superior a todo. Él, como cristianos, lo que tenemos de especial, de único, de valioso es Él. No son nuestros métodos, no es nuestro programa, no es nuestra liturgia, no son las costumbres, la tradición, la experiencia. Lo que la iglesia tiene de único, de especial y de valor es a Jesús de Nazaret. Él es suficiente. Fija tu mirada en Él. Vuélvete a Él. Arrepiéntete de tus pecados. Quítate las gafas de tu perspectiva
y permite que el Señor te hable. Ven delante de Él con tus temores. Permite que Él quite tus cargas. Confía en Él. Confía en Él. Acércate a su palabra. Él quiere hablarte. La Biblia es viva y eficaz. Y quiere hablarte el Señor a través de ella. Deja que su plenitud llene todo, mi amado. Descansa en Él. Confía en el Señor. Porque todo comienza en Él y todo termina en Él. Él es autor, Él es consumador. En la situación que estás viviendo, en la enfermedad, en la falta de restauración, en la falta de provisión económica, en el lecho probablemente, en cama, con problemas en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo. Descansa en Él. Confía en Jesús. Sus planes son mejores que los tuyos y que los míos. Sus planes son mejores. Filipenses 1:6 dice: estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Estoy convencido de esto, que aquel que ha comenzado la mejor obra que tú te puedas imaginar, esa pieza en construcción, esa pieza perfecta, Dios la está perfeccionando cada día. Confía en Dios y descansa en Él. Desconfía de Él y la puerta al descanso se cerrará y se abre hacia el estar errante, el fracaso y la derrota, así como el pueblo de Israel, este pueblo hebreo, ¿sí? Hay una frase de Spurgeon que me encantó y dice: no puede haber reposo para un corazón que no cree. Si el maná y los milagros no pudieron satisfacer a Israel, tampoco estarán contentos en la tierra de la cual fluye leche y miel. Mi amado, confía en Él. Confía, disfruta del maná, disfruta de la provisión que Dios ha puesto en tus manos. Y por último, mi amado, quiero terminar. Probablemente esto te lo debí de haber dicho antes, pero lo quise dejar al último. La palabra método viene del latín methodus, y esta palabra viene del griego metodok, que significa el camino a seguir. Ese es su significado, el camino a seguir. Y el único camino que necesitamos seguir tú y yo es a Jesucristo. El único camino que nos va a verdaderamente sacar de nuestros problemas. La única persona que verdaderamente va a ayudarnos en nuestros problemas se llama Jesucristo. El único método que verdaderamente va a funcionar en nuestra vida para alejarnos del pecado, para romper todo vicio, todo hábito que nos aleja de Él, se llama Jesucristo. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Y en esta mañana yo quiero animarte y decirte: si tú aún no conoces a Jesús y estás escuchando un mensaje como este por primera vez, confía en Él, descansa en Él. Él quiere encontrarse contigo. Él quiere encontrarse contigo. Él quiere tomar tus problemas. Él quiere hacer de tu vida una vida nueva. Simplemente en tu lugar dile: Señor, toma el control de mi vida. Sé el Señor de mi vida. Te entrego todo lo que soy. Porque en Él todo cobra sentido. En Él todo cobra sentido, mi amado. Y Hebreos 12:2, la segunda parte dice: porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría. Mi amado, nos espera un final glorioso. Y nos espera, no es una esperanza lejana. Tú y yo vivimos el gozo de su salvación. Sabía que después de todo el sufrimiento tendría un gozo y una alegría. Aquella situación en la que tú estás pasando, aquel momento oscuro, aquella cueva, aquel desierto que estés atravesando, traerá gozo y alegría el día de mañana. Y si se sentó a la derecha del trono de Dios. Pon tu mirada en Él, hermano. Fija tus ojos en Jesús. Vuelve tu mirada a Él.
confía en Él, descansa en Él. No son nuestros métodos, son sus métodos. No es nuestro camino, es su camino. Él quiere atraerte a Él nuevamente. Acompáñame a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias, Dios. Gracias por este tiempo. Gracias por este día. Gracias porque podemos estar juntos como iglesia. Gracias por la palabra que tú has traído, Señor, a nuestras vidas. Padre, si hay alguno en medio de nosotros que esté pasando alguna necesidad, sé tú proveyendo, sé tú restaurando. Padre, queremos pedirte perdón, Señor, por confiar en nuestros métodos, por confiar en nuestros sistemas, por confiar en aquellas cosas que nos han funcionado a lo largo de nuestra vida. Perdónanos por querer encajonarte, por querer encerrarte. Tú eres más que todo, tú eres más que nuestros sistemas, tú eres más, Señor, de lo que nosotros podemos pedir, imaginar. Tú eres la plenitud de aquel que todo lo llena. Perdónanos, Señor, por usar o venir a la palabra, Señor, con una idea preconcebida, Señor. Queremos acercarnos cada vez a tu palabra con ojos frescos, que tú nos hables, que tu palabra viva y eficaz nos hable, Señor. Queremos acercarnos con un corazón genuino. Queremos ser obedientes, Señor, más allá de cumplir con la tradición. Gracias, Señor, porque sabemos que tus planes y tus propósitos son mejores, son mayores, Señor. Padre, lo que tú tienes preparado para nuestra vida, para nuestra iglesia, para nuestra ciudad, aún para nuestra nación. Creemos, Señor, en lo que tú estás haciendo, Señor. Padre, y en esta mañana te decimos, confiamos en ti. Ahí en tu lugar, dile, Señor, yo confío en ti. Yo confío en tus procesos. Yo confío en tu método. Padre, yo confío, Señor, en que el camino que tú me muestras, Señor, es lo mejor para mí, Señor. Danos la fuerza, danos la voluntad, danos el Espíritu, Señor, para que podamos caminar. Llénanos con tu Espíritu Santo en esta mañana para poder caminar en tus caminos. Te damos gracias, Señor. Recibe la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amada familia, muchísimas gracias. Dios les bendiga. Que tengan un excelente domingo. Recuerda que no es en nuestras fuerzas, sino que es siempre confiando en Dios. Queremos invitarte a que te conectes a Boca Kids. Si tienes chiquitos en casa, no olvides que se conecten en Zoom. De verdad es un tiempo padrísimo en el que ellos pueden aprender de la palabra. Queremos ya despedirnos de ustedes, no sin antes desearles un bonito domingo, que tengan una excelente semana y no olviden compartir el video. Bendiciones.